Señora Priscila, iniciamos hablando sobre las elecciones de los Estados Unidos. Su punto de vista hasta el momento, ¿cómo lo ve usted? ¿Y cuál podría ser el futuro del país? Bueno, muy buenos días. Hablando de las elecciones de los Estados Unidos, queremos decir que todo el proceso y la llamada democracia norteamericana demuestra en estos momentos la crisis que vive el sistema capitalista. Ese sistema de los dos partidos es antidemocrático y no refleja la realidad de la política o los pensamientos de muchas personas en los Estados Unidos. Aquí la gente empieza a apostar a que si Trump es más malo que Biden. Es la misma política. Al final podrán tener estilos distintos, pero las políticas son las mismas, de saquear a los pueblos y nada va a cambiar desde el punto de vista de lo que es los Estados Unidos. Pensamos, y es nuestra posición, que debe la clase trabajadora, los negros y las negras que luchan, los propios latinoamericanos, deben tener una opción distinta. Y eso lo planteamos para los Estados Unidos y lo planteamos también para Panamá, en el sentido de que para que las cosas cambien realmente, para que las políticas sean distintas, los gobiernos tienen que responder a un sector de la sociedad que es la mayoría, y en nuestro caso pensamos que debe ser la clase trabajadora. Gane quien gane, la política va a ser la misma. Aquí hay una discusión importante en nuestro país con respecto a las relaciones con los Estados Unidos. Esa entrega que está desde 1903, aprovechando el tema de la fecha, en la cual no hay ninguna separación ni nada, sino que más bien hay una entrega a los Estados Unidos que al principio del siglo, pues incluso dirigía las instituciones más importantes del país, como la Contraloría, la educación, la salud, etcétera. Entonces, hay una situación muy difícil con respecto a la intervención norteamericana en los asuntos internos. Aquí vemos pasear al embajador de los Estados Unidos en cualquier cosa en el país. Por eso nuestra tarea sigue siendo una tarea de reclamar la autodeterminación de los pueblos, de reclamar gobiernos a favor de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo. Y en el caso de los Estados Unidos, sea cual sea el resultado, es un resultado de crisis, un resultado en donde lo que demuestra es que hay un país dividido, aunque las opciones políticas en el marco del bipartidismo, la gente no está votando exactamente por los partidos, sino está votando por posiciones que no pueden expresarse por el sistema, bueno, antidemocrático de los Estados Unidos, que nos demuestran a nosotros, nos los muestran, nos los han mostrado toda la vida como el país más democrático del mundo. Señora Priscila, cambiamos de tema y entramos a temas panameños. Afectaciones por el huracán en estos momentos en nuestro país, en la provincia de Chiriquí y otros sectores. ¿Qué nos diría usted? Diría que hay lo que se llama desastres naturales, pero también hay desastres que no pueden, como la crisis sanitaria, que va a depender de las políticas de los gobiernos. Este es un área, el área centroamericana y del Caribe, es un área cuyo clima normalmente ahora exacerbado por la depredación del medio ambiente, es un clima, una época de huracanes, digamos que normal, periódicas, pues. Sin embargo, la gente muere o pierde sus cosas no exactamente por el huracán, sino por la precariedad con que vive y también la falta de respuesta ante un hecho que cada día tiene más precisión científica. O sea, antes se sabía que había una periodicidad, pero no con la exactitud hasta de hora de cuándo empieza y cuándo puede terminar. Entonces, ¿por qué la gente muere? Yo quiero expresar mi solidaridad con todas las personas afectadas, pero no solamente en Chiriquí. Las escenas de Nicaragua son muy fuertes, ha habido ya personas fallecidas.
en el caso de Honduras, que también son escenas muy fuertes, y lo que uno ve, además del agua y el lodo, es la pobreza. Es la pobreza y la gente muere por eso, por la pobreza. Por eso que yo sé que hay personas que dicen que no les gusta mucho esta posición y este discurso. Sin embargo, hay que pensar que si uno tiene sensibilidad humana, si uno cree en el prójimo, en las personas, en que las cosas no están bien, y hay que trabajar para cambiarlo. ¿Dónde se cambia? Donde se deciden las políticas de los países y del mundo. No se cambia con un discurso, se cambia ahí. Y cuando uno habla de ese cambio en los gobiernos, cuando no le gusta, porque realmente es donde hay la posibilidad de que las cosas sean, haya bienestar para el conjunto de la población a nivel mundial. Pero la Priscila, estadísticas reales que dicta el Ministerio de Salud dice que podríamos volver a una cuarentena a partir de este 15 de noviembre. ¿Qué diría usted ante estas nuevas medidas? Diría que también esto es ciencia, esto es la ciencia epidemiológica, por la cual no vemos que las autoridades del gobierno muestren esas políticas relacionadas con esa ciencia epidemiológica. Es que no va a haber un rebrote, porque todavía este primer brote no ha terminado. Lo que va a haber sí va a ser, y lo dice la epidemiología, sí va a haber un incremento importante de los casos. Miren, se ha normalizado, y esto es una cosa preocupante, se ha normalizado las cifras estadísticas que da el gobierno diariamente. Pero le prestamos mucha atención a esas cifras. Y aquí el promedio de fallecidos y fallecidas está más o menos como en 13 personas diarias. En la mortalidad, es decir, la mortalidad, la cantidad de gente que muere todos los días en el país, es altísima. Pero ese indicador no es el indicador que da el gobierno. Y hasta me da como mucho pesar ver cómo incluso los periodistas empiezan a hablar con ligereza de la cantidad de fallecidos en el país. Eso no puede ser, un país que sigue muriendo la gente. ¿Por qué va a haber un aumento importante en los casos? Porque aquí se privilegió la apertura económica, entre comillas, a la salud. Aquí se ha privilegiado dar los recursos que son colectivos y que vamos a pagar toda la sociedad, aunque nosotros decimos que no hay que pagar la deuda externa, eso es lo que nosotros planteamos, y que toda esa plata tiene que ir a salud y educación. Si un país no tiene educación, ¿cómo queremos que la gente pueda comprender el alcance de las cosas? Pero eso no es la gente. Si un gobierno no da las cifras apropiadamente o nos dice que están preparados, Honorio Vega, un país tiene que prepararse para la muerte o tiene que prepararse para evitarlas. Pero aquí no es la política, y además toda esa infraestructura ligada a un tema de la corrupción y el negocio con los dineros del pueblo. Eso, y lo digo así porque así lo siento profundamente, eso es una cosa contra la vida de gente inocente, de gente que no es pobre porque es boba, porque no estudió, porque le dio la gana, sino porque no hay oportunidad, porque la riqueza no está bien distribuida, un país sexto en la desigualdad. Y luego viene un discursito que escuchamos de las autoridades, de las altas personeros del gobierno, a decirnos que la educación es la oportunidad de salir de la pobreza. Un país donde estaba escuchando que hay 50,000, mire lo que dice el Ministerio de Educación, 50,000, un poco más, de estudiantes perdidos, que no los encuentran, dicen, no saben dónde están. O sea, solo que una ministra de Educación diga eso debería estar fuera del ministerio, salir inmediatamente.
pero no hay que esperar que el presidente, que es parte de esa política, que ejecuta esa política, lo haga. Es que la movilización, insistimos en esto, es lo más importante para cambiar las cosas. O sea, sí va a haber un alto. Mire, ¿cómo es posible que no, que sabe todo el mundo de que va a haber un incremento importante de los casos? Y están presionando a la gente, no le dan salida a los que están trabajando, que tienen que trabajar, que tienen más de 60 años o menos, pero con enfermedades debilitantes o comorbilidad. La presión en el sector público es grandísima para que la gente regrese a sus condiciones malas, porque además, si hubiesen condiciones de trabajo, uno dice, puedes ir con mascarilla, porque eso es lo que dice, no, ahora le pones la mascarilla, te pones el gel alcoholado, que no te da, tienes que comprarlo, y no te rasques la cara y no le des la mano a nadie. Pero que resulta que está comprobado que los ambientes cerrados y hacinados, esas medidas sirven, pero no son suficientes. Entonces, ¿qué están haciendo los ministerios, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud y todas las entidades autónomas y semiautónomas? Presionando a la gente para que regrese o renuncie, cuando aquí debería haber un plan de retiro voluntario. Sí, porque la distribución no puede ser solamente para un sector. La distribución tiene que ser para la población en general y no puedes mandar a la gente a morir, porque ya no es marzo. No estamos en marzo cuando no se sabían muchas cosas. Estamos en noviembre cuando sabemos que hacer eso es un acto, a mi juicio, criminal, porque es la posibilidad. La gente hay menos contagiados con esa edad y una altísima mortalidad que nos pone casi, vamos subiendo las escalas, estamos de 12 en el mundo, en el puesto número 12 en el mundo, de la mortalidad en relación a la población. Y de eso no hablan, no dicen que la letalidad está 2.1. Las estadísticas hablan, pero las estadísticas se pueden manipular. No soy experta en estadística, pero sí conozco la epidemiología básica por razón de mi trabajo y mi estudio. Y ahora estoy estudiando el tema de las infecciones respiratorias. A propósito, quiero decir, no se dice, mire, y con esto termino, la OPS, la OMS, que son, digamos, que los referentes en salud, nos dicen a nosotros que hablar de infectados es estigmatizar a la población afectada. Las autoridades, el ministro de Salud, la ministra de Salud, para decir la doctora Riz, el doctor Lau, para decir las autoridades de salud, nos hablan de infectados. Eso tiene consecuencias que ya hemos hablado aquí, Honorio. Eso tiene la consecuencia del estigma social que queda por mucho tiempo y la discriminación. Entonces, si las autoridades no pueden ni siquiera tener el lenguaje correcto, ¿qué estamos esperando? Yo quiero llamar a la población. No es una dicotomía entre economía y salud. No hay esa dicotomía si el sistema fuera justo. Lo que hay aquí es el sonido, literal. Ya no tanto está la caja registradora como la vieja, pero aquí lo que está privando es la caja registradora. Y las muertes que importan, porque al final lo que se muere, ¿saben quiénes son? Los pobres, los trabajadores, las trabajadoras, que no tienen más opción. Los ricos se van para la playa o ya ellos tienen su manera de protegerse. Señora Presidenta, en cuanto a la cantidad de personas afectadas que elaboran en la institución, ¿qué nos diría usted? Porque al principio se hablaba de protesta y que no tenía los cuidados adecuados, pero con el tiempo nos hemos olvidado de esa parte. ¿Que nos diría? Diría que los casos efectivamente disminuyeron, eso hay que decirlo. Y eso baja la presión en el sistema de salud, porque a menor cantidad de casos, más posibilidades de manejo, porque lo que se trata es que no se sature el sistema de salud. Pero además, que se dote al sistema de salud, en este caso particular, a la Caja del Seguro Social,
que atienda al 87% de la población, con los recursos. Por eso nosotros decimos, los recursos tienen que ir dirigidos a la salud. La salud no solo en el hospital o la policlínica, sino en los barrios. La gente no lávate las manos y no tienes agua, salen a protestar porque no se pueden bañar. Llegan de su trabajo y no pueden bañarse, no se puede. Entonces, los casos sí disminuyeron. Al disminuir los casos, disminuye la presión en el sistema. Sin embargo, cuando tienes la misma cantidad de personal en una situación que no has eliminado, no has controlado, no tienes una cura para la enfermedad o una medida preventiva como la vacuna, entonces lo que estamos esperando es el incremento de los casos y por tanto va a empezarse a presionar nuevamente el sistema. ¿Qué pasa con eso? Es lo mismo que dije al principio. En marzo podría haber una excusa que las mascarillas se las robaban como piratas los diferentes gobiernos. Pero en noviembre nadie debe tener una mascarilla para trabajar 12 horas y nadie debería estar trabajando 12 horas. Debería haber una ampliación en el personal de salud. Pero aquí tanta es la ruindad de esos que dicen que la economía está primero que la salud, que empiezan a hacer una campaña ligada a la privatización de la caja, que la planilla es muy alta. Yo quiero decir, yo quisiera que le preguntaran a la administración de la Caja del Seguro Social cuántos nombramientos hay en el Departamento de Seguridad, que son policías de la policía, Senapron y esto que llaman estamento de seguridad, jubilados. Además ellos se jubilan con su último salario, no como el resto de los mortales. Entonces, ¿cuántos hay? ¿Y qué hacen? Nombrados con todas las administraciones y con mí. Yo quisiera saber, yo no lo sé con precisión, no lo sé, pero sí sé, porque yo trabajo allí, porque sabemos de que hay muchos que están recientemente nombrados. Entonces, digo, vamos a hablar de planilla. En marzo, en la Caja del Seguro Social, se nombraron administrativos que no tienen que ver con el aseo que hace falta, porque falta gente en aseo y ellos son administrativos, sino que tuvieron que ver con altas asesorías. Busquen, eso está en transparencia, ustedes lo pueden buscar, la población puede ver que gente que se nombró con salario de $3.500 en un puesto que no es necesario. Pero cuando tú cuestionas eso, te dicen entonces que el tema es que necesitan las inteligencias, que si no le pagan bien, se quedan en la empresa privada. Y al final quieren achacar, no sé a quién, los malos resultados de la profesión. Si usted es el administrador, si estuvo antes otro, y tú no le pides cuenta porque tú dices, eso dijo el director al principio, no, lo que hicieron los demás lo hicieron y ya pasó. Pero tú no pides cuenta, pero el director dice, no, que en la caja todo el mundo gana 100. Entonces vamos al concurso, pero ¿sabe qué? Esta administración y todas las posteriores al 2005 violan la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, porque la ley orgánica establece que toda persona que a partir de la ley que era nombrada en la Caja del Seguro Social tenía que pasar por un concurso. Yo no creo mucho en los concursos porque los amañan, porque si tú no cambias el sistema arriba, ¿de qué vale? O sea, tú amañas el concurso y entra, pero la formalidad del concurso no lo han hecho. Entonces, la administración no dice, no, pero es que hay que todo el mundo gana 100. Y ahora, no sé cuándo, en algún momento de la vida vamos a hacer el proceso de selección. Están violando la ley, no sacan la ley a veces, pero cuando se trata de ellos. Entonces, bueno, sí va a haber, ha bajado la presión, no se han mejorado las cosas porque las condiciones siguen iguales, pero en la medida que se incrementen los casos, pues vendrá nuevamente la presión sobre el sistema. Miren, han abierto, con estos términos, han abierto el Pigal y otras. ¿Quién atiende? No han nombrado a nadie especial para allá. La gente, la misma gente del laboratorio, de la policlínica, que hace falta, son los que van a ir a trabajar allá. Entonces, en la ciudad de la salud, ¿quién va a trabajar allá? ¿Cómo van a buscar? ¿Dónde está la gente? Tienes que nombrar. Pero entonces ahí es donde dicen, no, que la planilla de la CRA está muy abultada, pero no nos dicen que el
administrador de la autoridad del canal, se aumentó el salario a $26,000, porque dice que eso era el nivel que él tenía que tener a nivel mundial. Digo, hay que trabajar un poquito más con la población, hacer docencia, pero yo siempre sé que las cosas cambian si uno se propone, pues por eso es que en la vida hemos hecho seguimos haciendo ese esfuerzo por ese cambio. Así, mil gracias a Priscila Vázquez por habernos acompañado, presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social, a través de la plataforma de TV Plus Panamá, hablando de temas de interés. Tengo que ir a la pausa de regreso.